Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía para todos ustedes, queridos escuchas. Les habla Fernando Fernández, conductor del programa Monitor de Derechos Humanos. Hoy tenemos el agrado de contar con un invitado muy especial, muy apreciado, muy querido por nosotros, Eduardo Torres. Pero vamos a darle los créditos antes de dar inicio al saludo e introducir el tema. Los créditos son los siguientes. En la dirección de la estación está Jaime Lestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción del programa Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción quien les habla Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube la cuenta es rcr750. Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @DHMonitor, ligada a @FM_Fernández, @Monitor Indígena y @Cumplimiento Criminal. Las etiquetas son #Monitor de DH, #Observa Atrocidades, #DH Pueblos Indígenas, #Criminal Compliance. En Instagram estamos en @DHMonitor. Hoy 15 de febrero de 2023 tenemos un tema tremendamente importante y tremendamente actual. ¿Qué exigen los trabajadores? Estamos con Eduardo Torres, quien es abogado, quien es presidente de la asociación de la UCB y tiene en sus manos la responsabilidad de varias defensas y un trabajo de activismo realmente notable, ¿no? Él ha estado trabajando durante muchos años en el programa radial Son Derechos de Provea y la radio Fe y Alegría. Así que bienvenido, mi querido Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias, profesor Fernando. Muy contento. Buen provecho, buen mediodía también a la estimada audiencia. Muy contento de estar con usted para compartir este análisis sobre la situación laboral venezolana. ¿Qué están exigiendo los trabajadores en Venezuela? Así es un temazo, ¿no? Repasando las noticias y los acontecimientos de ayer y de días anteriores, vemos lo siguiente. Empleados públicos llegan a gastar hasta el 90% de su sueldo en pasaje, dice Descifrado. También tenemos temas como las manifestaciones en Nueva Esparta, en Quíbor, Estado Lara, en todo el país realmente. Yo estoy impresionado que cada vez que abro Twitter o cualquier cuenta de las redes sociales, consigo una manifestación festiva, hermosa, pero también muy dinámica, muy proactiva y muy exigente. ¿Qué nos tienes que decir sobre ese asunto? ¿Es un asunto nacional o es algo local y algo elitesco? ¿De qué se trata? Incluso, profesor Fernando, es algo más allá de lo nacional, es algo que tiene que ver con lo internacional. Y para responder esa pregunta que exigen los trabajadores, podemos incluso hacer referencia a la comisión de encuesta del año 2019, donde ese organismo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, realiza la comisión de encuesta número 13 en la historia de la OIT.
Es decir, que en más de 100 años que tiene el organismo principal de la ONU, el que regula el trabajo a nivel mundial, solamente se han realizado 13 comisiones de encuesta en situaciones de verdad donde los derechos laborales de los pueblos llegan a un grado tal de vulneraciones que obligan a la OIT a intervenir. Entonces, imagínense, estimada audiencia, en más de 100 años, solo 13 comisiones de encuestas se han realizado y la última 2019 en el caso de Venezuela. Entonces, ¿por qué digo que por allí podemos empezar? Porque esa comisión de encuesta estableció que es urgente revisar y corregir en Venezuela, para lo cual hizo un libro completo, 244 páginas de recomendaciones, donde las recomendaciones tienen que ver con 3 convenios fundamentales. El convenio 26, que tiene que ver con la fijación de salario, el convenio 87, que tiene que ver con la libertad sindical, y el convenio 144, que tiene que ver con diálogo tripartito, un diálogo macroeconómico para de verdad ir a la raíz y resolver el problema económico que tiene Venezuela. Esos 3 convenios encierran lo que está luchando y lo que está exigiendo el pueblo venezolano y sus trabajadores. Bueno, realmente es impresionante, sí. Yo he estado pendiente de esta encuesta y es novedoso para el país, pero también cuando eso se produce es porque la situación es extremadamente grave. Y tengo entendido que la OIT es sumamente conservadora y más bien hasta un poco tímida en cuanto a los criterios que tiene para adelantar una encuesta de esta. Pero ¿por qué es tan extraordinario este asunto en el caso de Venezuela? ¿Es que acaso el problema nuestro ya trascendió la frontera? Tú decías que es algo internacional, pero ¿por qué afirmas esto? Totalmente, porque se une a los 5 mecanismos que hay activados para Venezuela, porque hay una vulneración continua, permanente, sistemática, de vulneraciones de derechos humanos, profesor, y hasta de crímenes de lesa humanidad. Como no, lo que vamos a abordar es el tema laboral, tenemos, por ejemplo, que decir que en el caso del salario, el umbral de pobreza, el salario por lo menos que establece que es un salario de pobreza, es el que está por debajo de los $2 diarios. Y resulta que en el caso de Venezuela, el salario está por el orden de los 5 a 6 dólares mensuales. Es decir, realmente una vulneración muy grave de esa situación. Y ante eso, fíjese que el convenio es claro, hay que hacer una fijación de salario mínimo de acuerdo a los convenios nacionales e internacionales. En el caso de la Venezuela, nosotros tenemos el artículo 91 constitucional, que uno de los parámetros para fijar ese salario mínimo debe ser la canasta básica, una canasta básica que está sobre los $500, $600, de tal manera que aquí prácticamente no hay salario, hay una esclavitud moderna. ¿Quién puede vivir con 5 o 6 dólares al cambio, lo que significa el salario mínimo? Y por otro lado, ¿por qué el año pasado se desarrollaron las luchas? Porque hubo un aumento el 1 de mayo, donde estaba el salario a 7 bolívares nominales, se llevó a 130 bolívares el gobierno de Maduro, y con ese cambio de 7 bolívares a 130 bolívares implicaba que las convenciones colectivas, los beneficios contractuales de los trabajadores, elevaban el salario por la vía de todas esas compensaciones. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Maduro la quincena después del 1? Es decir, el aumento fue el 1 de mayo, y a la segunda quincena, a finales de mayo, entonces salió lo que se conoció como instrucciones de la ONAPRE, que era eliminar todas las contrataciones colectivas de facto, quitar todas las primas de hijo, primas por antigüedad. Entonces, al final lo que hubo fue un vulgar despojo. Pudiésemos hablar la palabra robo, pero implicaría la violencia. Ahora, está la violencia del Estado con los tribunales, con las policías, porque al final, entonces se les quilmó a los trabajadores, y por eso con el instructivo NAPRE, en lo que respecta a materia salarial, viene entonces a arrebatársele ya no solo el salario que no existía, sino también las convenciones colectivas en lo que respecta a las primas. Es por ello que desde marzo se agudiza la protesta de los trabajadores, y ya más o menos en julio, finales de junio, principios de julio, cuando yo era masivo, como usted bien lo expresó, en todos los municipios de Venezuela, en todos los estados. Entonces el gobierno, para dar una lección,
empieza a meter preso a dirigentes sociales, a dirigentes que estaban en ese mundo exigiendo salario, estaban enfrentando las instrucciones de la ONAPRE, y allí es donde tenemos los 6 presos que tenemos lamentablemente en Caracas por defender derechos, luchadores sociales vinculados, algunos de centrales sindicales, otros vinculados en definitiva a la exigencia de derechos. Y en Guayana también, que bueno, un compañero de Benalún, Douglas González, duró meses arbitrariamente detenido allá en Guayana desde el año 2018 en el caso del salario, porque hubo otro instructivo, el instructivo 2792, que también en el caso de Guayana y a nivel nacional, pero la protesta fue en Guayana, esquilmó, también robó a los trabajadores en lo que respecta a las contrataciones colectivas. Allí todavía hay gente bajo presentación, allí hay gente en casa por cárcel. Y bueno, y la más grave es que tenemos estos trabajadores, profesor, que aunque los hechos que se le imputaban al momento de la audiencia de presentación no fueron ratificados en la audiencia preliminar por la Fiscalía, en este caso la Fiscalía 74 al servicio de Tarek William Saab, pero aunque los hechos no fueron ratificados, los compañeros siguen presos. Entonces estamos hablando también, y ese es el convenio segundo que está evaluando la OIT, que es el 87, que habla de la libertad sindical, que pasa por la libertad de los sindicalistas, pero también por la libertad de que los sindicatos puedan ejercer libremente sus funciones. Y esas funciones están coartadas en Venezuela. ¿Qué delitos le imputaban a estos dirigentes sociales detenidos? Asociación para delinquir y conspiración. Nosotros le hemos dado una respuesta contundente porque es evidente que los trabajadores, los luchadores sociales, los sindicalistas están asociados, pero no para cometer delitos, están asociados para defender derechos humanos laborales. Y con respecto al otro delito imputado, que es conspiración, está claro que no hay una conspiración en Venezuela, lo que hay es un movimiento creciente de trabajadores, de sectores sociales, exigiendo sus derechos. Y así lo ha establecido, por ejemplo, 2 relatorías conjuntas de la ONU, la Relatoría para el Derecho a la Libertad de Asociación y la Relatoría para el Respeto a la Libertad en los casos de terrorismo. Esas 2 relatorías enviaron una comunicación conjunta a Maduro, que por cierto Maduro no respondió, en donde ellos denuncian que se está usando la ley antiterrorismo para juzgar simples trabajadores que están exigiendo derechos. Entonces exigen que los liberen, pero no solo esas 2 relatorías, también la OIT le envió cartas a las centrales sindicales donde establece que ellos están interviniendo ante el gobierno de Maduro para que libere a los luchadores. El alto comisionado para los derechos humanos también ha abogado por la libertad de los trabajadores, de tal manera que en ese sentido, por lo menos la misión de determinación de los hechos y la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional han establecido, como bien usted lo sabe, profesor, que es su tema, y gracias por este programa con su calidad de especialista, que en Venezuela no hay un sistema de justicia autónomo, independiente, imparcial, sino que es un cómplice necesario el sistema de justicia para precisamente perseguir a la disidencia. De tal manera que a estos trabajadores los están tratando como disidentes, sectores que luchan por expresar sus ideas, por un cambio, y definitivamente se le está aplicando una normativa terrorista y en los tribunales están en contra de su condición de disidente a la situación grave que además están viviendo. Sí, fíjate que es curioso la falta de criterio en este sentido, ¿verdad? Porque el delito de Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que marca adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve.
Distasis Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Tuvimos un pequeño problema de conexión. Volvemos a nuestro programa y estábamos conversando con Eduardo Torres, quien es líder, activista, defensor de los derechos económicos, sociales y culturales. Y estábamos hablando de las imputaciones que habían hecho a 6 líderes sociales de sindicatos, ¿verdad? Por estar incluidos en la protesta que a nivel nacional y de forma masiva se vienen dando por estos derechos económicos y sociales de los trabajadores, particularmente de los trabajadores del sector público, ¿no? Que son, digamos, los que menos expectativas tienen hasta cierto punto, ¿no? Entonces comentábamos que el delito de conspiración y asociación para delinquir había sido el que inicialmente se usó para llevarlos a tribunales, y había manifestaciones de las relatorías de Naciones Unidas y del alto comisionado de Naciones Unidas en contra de eso. Y es que es razonable que personas tan serias y destacadas formulen sus cuestionamientos, porque el delito de conspiración es un delito que tiene que ver con un golpe de Estado. Es como si los protestantes estuvieran dando un golpe de Estado. Ese es el delito más usado durante los años 60 en términos pues del combate de la lucha armada, y de paso el delito de asociación para delinquir es un delito mafioso y un delito de terrorista. En otras palabras, le están diciendo por un lado golpista, mafioso o terrorista. Por esa razón, me imagino que los fiscales luego no ratificaron la imputación en la audiencia de juicio, porque simplemente no es procedente, los hechos no se subsumen en el tipo penal. Es un tema técnico que quizás pudiéramos dejarlo para otra ocasión, pero es que llama la atención cómo utilizan ciertos tipos penales como comodines, simplemente para llevar detenida a la persona y después se verá qué se hace. Entonces, bueno, tú nos estabas diciendo, Eduardo, que hay el estándar mensual de lo que se le está pagando en salario mínimo a un empleado público, a cualquier persona que esté bajo el régimen de salario mínimo, es de $6 mensuales aproximadamente. Eso es cierto, ¿no? Incluso menos, profesor, porque son 130 bolívares, habría que dividirlo entre los ya que 26 bolívares que está el dólar. Entonces imagínese usted, y cada día devaluándose más, pues, porque, y ya no por el dólar del dólar today, ese que denuncian, el mismo dólar del Banco Central de Venezuela. Es decir, al final el gobierno tiene una confesión de que ellos son los
los que dirigen la política monetaria en Venezuela, pues. Sí, es que ya con esa sinceración de las cifras se quitó el velo que había para utilizar como chivo expiatorio al dólar today. Y resulta pues que el marcador del Banco Central también es importante, ¿no? Y eso que es el más conservador. Y, Y, o sea, es que profesor, quería problema... aprovechar para Dime. decir una cosa que no viene al tema directamente del salario, ya vamos a retomar con el tema del Sí, diálogo pero tributario, déjame pero para quería, redondear, Eduardo, déjame ajá, redondear esto, porque lo que tú me estás diciendo es que entonces cada vez que hay un aumento del precio del dólar, que implica una devaluación del bolívar, entonces todos los días se le reduce más el salario a los empleados. Eso es lo que está totalmente, ocurriendo. totalmente. Todos los días Eso es lo hay que una está pasando. reducción nueva. Ok. Ese es el, para redondear la idea. La Adelante, idea en lo que ese quieras decir. sentido. Y lo otro que quería complementar en el caso de las detenciones que se están llevando, que tenemos 6 presos lamentablemente de forma arbitraria en Caracas, pero también lo que se comete en Guayana y en otras partes del país, es una cantidad de irregularidades que es bueno señalarlo. Lo primero es que las detenciones son sin órdenes de allanamiento, son sin órdenes de detención. Y mire, en los tribunales, cuando uno va a reclamar esa situación, entonces salen con que no, son situaciones excepcionales, pues. Entonces se crea como una norma cuando eso de situaciones excepcionales se referirá al derecho penal de Hitler, pues, por ejemplo. Y así se habla comúnmente en los tribunales, como que si eso no fuese importante que estén deteniendo a la gente sin orden judicial, sin orden de allanamiento. Por otro lado, le quería complementar lo que usted decía, que está en lo cierto, en cuanto a los hechos. Fíjese que a los 6 compañeros de Caracas en la audiencia de presentación se presentan con un acta de un patriota cooperante, alguien sin cédula, sin rostro, y bueno, no, un acta cooperante de alguien que fue a la policía y dijo una cantidad de hechos. Entonces, primero que ahí hay una vulneración, porque ¿cómo va a ser posible que alguien sin cédula de identidad, sin saber quién es, sin conocerlo siquiera, inicie todas estas detenciones y lo que ellos llaman investigaciones? Pero lo peor es que la Fiscalía 74, desde el mismo momento inicial, ellos planteaban, mira, en esa acta de estos sujetos patriotas cooperantes, hechos muy graves, que del 4 al 5 de julio los compañeros iban a ir a Mérida, iban a asaltar cuarteles, iban a extraer fusiles, y se iban a devolver a Caracas, iban a secuestrar padres de políticos venezolanos, y bueno, una cuestión que lo iban a hacer en un día. Entonces, cuando a los 45 días, que no fueron los 45 días tales que dice el código, porque eso también lo vulneran, lo que es la audiencia preliminar, que deben pasar 45 días, pasaron más de 60, pero cuando lo presentan, evidentemente, como logramos leer el expediente, porque no nos dieron copia del expediente, porque no dan copia, porque esas copias inmediatamente irían a organismos internacionales, lo que uno presume. Lo cierto es que estos hechos no se sostienen, es decir, no los siguen sosteniendo. De ir un día a Mérida, que está a cientos de kilómetros, y al día siguiente devolverte a Caracas con toda esa cantidad de delitos. Pero lo lamentable es que, aunque los hechos no los ratifican, entonces los compañeros los dejan detenidos. Y al final dicen, no vale, es que pretendían sabotear los actos de Fuerte Tiuna, por ejemplo, que es la acusación de hechos concretos. Pretendían a futuro. Pero además de eso, como hace un maestro, como hace mi defendido, que es Emilio Negrín, que es el presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios, para ir a Fuerte Tiuna a sabotear qué, pues. Entonces, las mismas pruebas supuestas, porque no son pruebas tales, pero el tribunal las acepta, establecen en sus conclusiones todas esas actas que no han cometido el delito en ningún momento. Entonces, bueno, eso es parte de la irregularidad y que se está cometiendo para enviarle un mensaje de escarmiento a los demás trabajadores que siguen en lucha. Gracias a Dios y bueno, y al pueblo venezolano que sigue protestando y defendiendo sus derechos, entre ellos precisamente ese salario digno, profesor. Sí, yo recuerdo que hay un término que a mí se me ha quedado en la mente de tanto tiempo y de tantas cosas que uno lee, que es el planteamiento de la OIT, el derecho a un salario decente, que es equivalente a ese término que tú utilizaste, un salario digno, ¿no? Que tiene que ver con resolver las necesidades básicas, con poder mantener la familia, con poder pagar la renta, con poder pagar el gas, el agua, los servicios básicos, ¿no? Y tener algo para el ocio, pues, ¿no? Un cine, un canal de cable, lo que sea, pues, ¿no?
Entonces ahí tenemos pues una situación realmente muy grave. Pero asombra esto de los $6 mensuales o mucho menos, porque imagino que esa cifra es de hace varios días y si todos los días se evalúa el bolívar, entonces cada día es menos el salario y cada día es más la reducción del salario mínimo, ¿no? El estándar internacional es de $5 al día y $6 mensuales equivale a una miseria diaria. Por eso vemos entonces cosas como los videos que han circulado ayer en redes sociales de gente recibiendo un plato de sopa en la calle, en el estado de Nueva Esparta. Y uno dice, bueno, ¿será que estamos en Siria, donde hay un terremoto y una guerra civil? ¿Será que estamos en Turquía después del terremoto? ¿Será que estamos en Ucrania? Que la gente pasa hambre y tiene que buscar comida que se la den. ¿Ah? ¿Tú qué comentas sobre eso? Sí, y que lamentablemente tiene que ver con un país con inmensos potenciales como Venezuela, profesor. Y precisamente quería abordar el convenio 144 de la OIT, que es un diálogo tripartito de verdadero, pues que es un diálogo tripartito donde está el Estado, ¿verdad? Donde están los empresarios y donde están los trabajadores. ¿Qué colocan los trabajadores en esta función social del trabajo? Su fuerza, su mano de obra, calificada o no, pero es su fuerza para producir. ¿Qué colocan los empresarios nacionales e internacionales? Bueno, la inversión, pero para ello necesitamos unas condiciones para esa inversión, pero además de eso, el Estado tiene que colocar la transparencia, los recursos, porque entonces ahí vamos, es decir, ¿cómo va a estar el pueblo pasando estos trabajos, estas penurias, esta miseria, esta necesidad? Y resulta que aquí con el arco minero del Orinoco, que evidentemente estamos en contra de esa deforestación salvaje que se está haciendo allí, pudiesen haber otros mecanismos, como por ejemplo el turismo, pero bueno, ya que lo están explotando, resulta que Transparencia Internacional, en el caso del oro, establece que entre el 70 y el 90% del oro que se extrae no va al Banco Central de Venezuela, sino que va a grupos particulares, es decir, a grupos delincuenciales que se apropian entonces de ese 70-90% del oro. Pero así tenemos el coltán, aquí tenemos el torio, el rodio, es decir, una cantidad de minerales que hay y que se han encontrado. El precio del barril de petróleo ha mejorado y sin embargo en Venezuela no tenemos finanzas públicas, no tenemos ley de presupuesto nacional genuina que podamos decir, mira, este es el diálogo macroeconómico, vamos a resolver el problema de los salarios, pero con dinero orgánico, con dinero producto de esas riquezas que se están exportando, ¿verdad? Pero también de la inversión que pueda llegar a Venezuela. Y con eso, entonces, el salario de verdad puede recuperarse con unos planes concretos. Pero si aquí lo que se está saqueando es un vulgar saqueo de la nación y la cuenta no es tan clara, efectivamente los que están gobernando para sus intereses y para sus bolsillos. Entonces, eso dificulta, se llenan los bolsillos, pero no le dan respuesta a los maestros, no le dan respuesta a los trabajadores de empresas básicas, no le dan respuesta a los trabajadores de la salud. Entonces, esa situación es muy grave. Y lo otro grave también es que en el marco de esa situación, sectores como el empresarial, entonces lo que hace es pensar en sí mismo y decir, bueno, vamos a aprovechar la circunstancia y la única manera de aumentar los salarios es eliminarle las prestaciones sociales a los trabajadores. Entonces vemos figuras como Jorge Roy, que se ha venido convirtiendo como en vocero del gobierno, que prácticamente desvía la atención, entonces ahora es a hacerle un nuevo robo a los trabajadores. Entonces, de verdad que hace falta mayor sindéresis. En el caso de los trabajadores y los empresarios hace falta pensar más también en el país, que haya un acuerdo ya ahí bipartito para recuperar y ordenar las cosas. Y en el caso del gobierno, mira que hay que presentar las cuentas claras, porque eso es mentira que no hay recursos en Venezuela. Bueno, mira, la situación es realmente dramática. Vamos a tener que tomar un pequeño espacio institucional y volvemos en unos minutos, pero vamos a dejar entonces el tema planteado para el regreso en torno a las condiciones de vida del trabajador venezolano y un poco ver cómo va marchando eso de la pobreza, el impacto de la misma en el trabajador venezolano. Y me gustaría puntualizar algo en la situación de los trabajadores de la salud y de los maestros, por lo sensible del tema. Entonces, vamos a tomarnos estos minuticos y ya regresamos. Ya volvemos. Muchas gracias. Seguimos entonces, salimos y volvemos a entrar, Eduardo.
análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, volvemos con Monitor de Derechos Humanos en el espacio Buen Provecho. También tenemos como invitado a Eduardo Torres, líder social y un gran defensor de los derechos humanos, quien nos acompaña para explicar un poco la situación de los empleados en Venezuela. Eduardo, habíamos hablado de la situación de la Comisión Tripartita de la OIT en Venezuela, donde se sientan el Estado, los empresarios y el sector sindical, pero quería que nos hablara un poco sobre temas concretos respecto de las condiciones de vida del empleado público venezolano, del obrero venezolano, del maestro, de la enfermera, del enfermero, en fin. ¿Qué pasa en sus casas y qué te cuentan? ¿Qué dicen de sus historias y de su drama? Adelante. Profesor, estimada audiencia, lo que vivimos pues a diario en nuestros hogares y los hogares de los venezolanos, la situación es insostenible. Es insostenible hasta el grado que incluso los propios dirigentes, luchadores, defensores de derechos humanos a veces quedamos sorprendidos de lo que es la reacción de algunos sectores. Basta como prueba
el propio 9 de enero, en el día de la reincorporación de los maestros a las aulas de clase. Evidentemente uno realiza un llamado a que, mira, vamos a hacer una protesta porque el maestro, por ejemplo, como sector está mal en su casa. Entonces uno convoca y realiza, bueno, el 9, que es el lunes, la primer día de clase, vamos a hacer una protesta para reclamar las situaciones de vida lamentables, precarias que tenemos. ¿Y cuál es la respuesta, profesor? Esa respuesta masiva, contundente en todos los pueblos de Venezuela y ciudades. Es decir, porque la gente no tiene nada en las neveras, estamos pasando hambre, hay miseria, no se sostiene la situación. Y es por ello que tenemos fenómenos como, por ejemplo, ese 9 de enero, donde el maestro a nivel nacional salió y tomó las calles de Venezuela. Otro ejemplo que quiero colocar es el de las empresas básicas. Un trabajador de las empresas básicas de Ferrominera, de Benalún, de Alcasa, de Sidor, en otros tiempos, bueno, tenían un salario que les permitía vivir dignamente y mantener a sus familias. Luego de la jornada de los maestros, ¿con qué nos encontramos? Que aún en Sidor, por ejemplo, donde hace rato no hay sindicatos, porque los sindicatos que eran democráticos fueron perseguidos, fueron encarcelados, no los dejan entrar a las empresas. Llegó la Central Bolivariana y los consejos de trabajadores se apropiaron de unos sindicatos paralelos, pero no luchan por los derechos de los trabajadores. Bueno, está la situación de los trabajadores de las empresas básicas, que de las propias bases emergieron nuevos líderes, entonces tomaron el portón 4 de Sidor, la entrada, la autopista que comunica, por ejemplo, a Ciudad Bolívar con Ciudad Guayana. Y duraron 5 días con el apoyo del pueblo de Bolívar, trancando esa autopista, trancando esa puerta, y es por la situación de desesperación, de que no hay nada en la casa, de que no hay alimentación. Ahí tuvimos aproximadamente 20 detenciones debido a la misma protesta, y en el portón se firmó un acta el día 5 en la madrugada con el gobernador del estado, que se le iba a dar salida a las exigencias salariales. Se comprometieron en punto 1 y punto 2 a que no iban a meter preso a nadie, a que no iban a despedir a nadie. Y bueno, lamentablemente ya han pasado ya casi un mes, las respuestas salariales son las mismas, ninguna, porque el gobierno no da respuesta. Y ayer a los compañeros de Sidor ya les están llegando las órdenes, las calificaciones de despido de parte del Ministerio del Trabajo. Es decir, que ante esa situación que usted me pregunta de cómo siguen los hogares, bueno, sin alimentación, sin servicios, sin nada, pero además con represión. Entonces ya los compañeros de Sidor que levantaron su protesta y que llevan una protesta cívica y pacífica, ya les están llegando órdenes de despido, pues. Entonces así están las situaciones en Venezuela, y muy lamentable, pues, porque al final, y yo creo que allí, profesor, tenemos que hacer una reflexión. Yo incluso le pido su ayuda a futuro, ¿no? Para evaluar toda esta situación. ¿Qué hacer ante un gobierno que no da respuesta? Pues, y al final las exigencias salariales, las exigencias de respeto de las primas, de las contrataciones colectivas, sencillamente dicen, no vamos a cumplir, no tenemos aspiraciones de cumplir, no queremos cumplir, y más bien estás despedido porque tú luchaste hace un mes, entonces toma tu calificación de despido. Entonces cuando yo le digo, profesor, es que tenemos que concienzudamente analizar esta situación, que hacer ante un Estado que más bien arremete más, sigue con los abusos, sigue con los presos, sigue con las calificaciones de despido, y no hay respuesta. Y al final el salario, por el contrario, como usted decía hace rato, que sacando las cuentas, sigue depreciándose, no hay respuesta. Ayer vimos a un personero del gobierno diciendo, bueno, no, el salario lo vamos a discutir en julio. Sí, pero es que el problema no es de julio, el hambre que tenemos ahorita es de ahorita, de nuestros hijos, de los hijos de los trabajadores venezolanos. Entonces, de verdad que amerita mayor unión, mayor organización, mayor defensa de derechos, no dejar a los sectores solos, acompañar a los maestros, acompañar a los trabajadores, y también lo de las empresas básicas, porque las empresas privadas, los trabajadores se nos acercan porque al final trabajan 10, 12 horas diarias, obtienen unos bonos, pero esos bonos no se expresan en lo que respecta, por ejemplo, a las prestaciones sociales o a los bonos de fin de año y toda esa situación. Es decir, que al final tenemos que meterle la lupa y mayores niveles de conciencia, de unidad, de organización, de movilización ante un gobierno que no reflexiona porque no lo quiere, y prácticamente lo que hay es un saqueo del país, profesor.
ajá, ¿cómo es eso? Porque por un lado se ve una gran ostentación en espectáculos públicos, en eventos deportivos, en viajes que van y vienen, con donación de deudas a países que le deben millones de dólares al Tesoro Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Hay dinero o no hay dinero? Sí, el problema lo decía yo hace rato. Quien gobierna puede gobernar para su bolsillo, puede saquear un país, pero en la medida que saquea el país no le puede responder a los sectores laborales, por ejemplo, y a todo el país. Hablamos de servicios públicos, pero estamos hablando de los salarios. No le puede responder, para poner un ejemplo, a los maestros. La convención colectiva de los maestros lleva años vencida y el año pasado duraron todo el año discutiendo la convención colectiva y a final de año el gobierno pateó la mesa y dijo no estamos interesados en mejorarle las condiciones laborales a los maestros. Arrancamos este nuevo año discutiendo nuevamente convención colectiva, pero como el gobierno ya sabe que no le tiene respuesta a los maestros, lo que tiene es una burla y como dije, precisamente porque hay un saqueo mientras eso está pasando, y ellos hacen ostentación, como usted dice, en los centros comerciales, en las ventas de Ferrari, de carros lujosos, para eso sí hay, para la importación de grandes camionetas, grandes lujos, pero a los maestros no le da respuesta. Entonces, como ya sabe el gobierno que no le va a dar respuesta a los maestros, entonces saca ese bochorno la Asamblea Nacional ilegítima, la que ellos eligieron, ellos con ellos, sacando una supuesta ley donde los estudiantes de bachillerato son los que ahora le van a dar clase a los estudiantes de primaria, porque el gobierno ya está previendo que no le va a dar respuesta a los maestros en general. Entonces, de verdad que la situación es muy lamentable. Yo creo que los sectores venezolanos debemos unificarnos, debemos apoyar a los trabajadores en lucha, a los maestros hay que apoyarlos mucho, y bueno, y seguir en la calle. Sí, al final tenemos un ejemplo, profesor, para ponerle, por ejemplo, el año pasado, en el bono vacacional de los maestros, el gobierno está en falta de respeto que les dijo, no, el bono vacacional de 2022 se lo voy a pagar, el 70% se lo voy a pagar en el año 2023. Eso motivó una indignación del sector de los maestros y estas protestas que son nacionales, que están en todos los estados, pero llegó un momento que esa protesta en vacaciones del año pasado fueron masivas y muy contundentes. No duraron 10 días. No pasaron 10 días cuando el gobierno le dijo, no, vamos a pagarle su bono vacacional completo. Entonces yo creo que de eso se trata también, de que los venezolanos apoyemos no solo a los maestros, sino a todos los trabajadores y que la movilización, la protesta, la exigencia sea de una contundencia tal que esos lujos que se está dando al gobierno y de que esos desvíos de dinero al final van a tener que discutir con los sectores laborales y respetar sus derechos laborales. Igual con las empresas básicas, porque allí hay la posibilidad de producir, pero tiene que haber otro esquema y otro objetivo. Sí, ese tema de la ostentación versus la pobreza es algo impresionante, ¿no? Pero a mí lo que más me sacude, por temas de sensibilidad, obviamente, del tipo de trabajo que realizan, es el tema de los maestros y de las enfermeras y enfermeros, ¿no? Porque ellos van directamente a lo que pudiera ser la solución más básica para los problemas más elementales del país, ¿no? Yo estaba leyendo que el país número 1 en temas de felicidad, prosperidad, logro, democracia, Estado de Derecho, es Finlandia. Y la clave de ese asunto está en la educación. Y la clave de la clave es el buen salario, el mejor de todos, para los educadores. Y además de eso, las mejores condiciones de trabajo. Y por supuesto, las mayores exigencias, ¿no? Entonces, no sé si tú conoces esa experiencia y qué crees tú que se puede aprovechar de esa experiencia de Finlandia. Muy buena pregunta, profesor, y agradecido nuevamente por el programa. Muy importante compartir esa experiencia y esa reflexión con la estimada audiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos pretende hacer ver que el tema del salario es un tema imposible, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través del salario. Pero resulta que más bien es lo contrario. Para el rescate de la economía, para salir de este atolladero, el tema central, como usted bien lo dice, es el salario.
de los médicos, de los trabajadores de la educación, pero también del trabajador, el que produce. Porque por la vía del aumento general de sueldos y salario, pero con dinero orgánico, es decir, con un plan macroeconómico, y por eso hablamos de un diálogo tripartito verdadero, con personas que dirijan al país de forma genuina hacia los intereses de la nación, tú te planteas el aumento del... Luego parece que se colgó. Bueno, si estamos hablando con Eduardo Torres sobre el tema... de comprar... Adelante, adelante. Y si la gente puede comprar, entonces se reactiva todo el aparato productivo. Es decir, que la clave de todo está en el salario. Pero como dijimos, en una verdadera democracia donde exista libertad, donde exista justicia, donde exista democracia y donde de verdad el centro sea el desarrollo nacional. Y por eso el tema del salario, el tema de los trabajadores es sumamente fundamental. Es decir, los que hoy gobiernan, que lamentablemente comenzaron diciendo que gobierno de obreros, imagínese usted, profesor, por el contrario, fue un gobierno para sí mismo, para llenarse los bolsillos, y allí es donde está el problema. Y vuelvo y ratifico un sector empresarial que tiene que ver también en el aumento salarial, en el aumento de la demanda social, la posibilidad de ellos reactivar sus industrias y otras industrias que vengan. Pero hay que cambiar totalmente la concepción. Entonces, lo que hoy pareciese ser el problema, que es el aumento salarial, más bien es la solución. Es decir, es la vía. Y Venezuela tiene los recursos para salir adelante, no solo petroleros, sino también los minerales y todo lo que tiene que ver con tierras productivas para reactivar el aparato primario, secundario, la agricultura, la ganadería. Es decir, con un buen planteamiento donde todos esforcemos y donde todos acordemos, y por supuesto los trabajadores dan su fuerza de trabajo, nosotros recuperamos a Venezuela, pero con un criterio nacional, profesor. Sí, yo creo que estás dando señales claras de los temas clave y sobre todo de los temas más sensibles, ¿no? Y implica también una nueva gerencia y nuevos criterios gerenciales, ¿no? Para poder llevar a cabo todo ese asunto. Y la gerencia pública es un tema muy importante en esta materia y sobre todo evitar pues que haya casos de corrupción tan flagrantes como los que conocemos, ¿no? Eso que mencionabas tú con las adquisiciones de Ferraris, aviones, etcétera, viajes, todo eso conforma un todo que luego atenta contra las condiciones de vida de todos los venezolanos. Ahora bien, Eduardo, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, nos quedan muy pocos minutos. Yo quisiera que nos lanzaras al menos 3 recomendaciones para la sociedad civil. Me refiero a las ONGs, me refiero a los maestros, a los estudiantes, a las enfermeras, a los empleados, a los trabajadores en general y a toda esa población que se llama sociedad civil en torno a esta crisis económica que se está viviendo. ¿Qué sugieres tú y qué recomiendas? El gran llamado, profesor, estimada audiencia, es a la unión con participación democrática, ciudadana, asumir nuestros derechos y nuestros deberes, y el principal deber que tenemos es luchar por los derechos humanos de todos. Y en ese sentido yo ratifico las movilizaciones, la participación por exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. Eso es fundamental, esta lucha por el salario, por las contrataciones colectivas, por los servicios, eso hay que ratificarlo. Pero en segundo lugar, yo creo que hay que ratificar la lucha por la libertad, la lucha por la democracia y por la justicia. Sin justicia no tenemos un régimen democrático, sin justicia no tenemos libertad, y sin libertad evidentemente no podemos desarrollar al país económicamente. Entonces eso hay que vincularlo, y con esos 2 elementos yo cierro con el tercer elemento. Lamentablemente quienes gobiernan este país, quienes dirigen este país, no lo llevan por un sendero de bienestar, de progreso, no lo quieren llevar por ahí, tienen el país para saquearlo. Entonces la población tiene que entender que vamos a luchar por el salario, vamos a luchar por los servicios, vamos a luchar por los derechos económicos y sociales, pero hay que luchar por los derechos políticos, es decir, hay que luchar por la ciudadanía que expresa un cambio democrático. Es decir, la lucha por el cambio en Venezuela tiene que empezar a la gente a participar por la democracia, por la libertad,
por la justicia. Y precisamente los saludo, profesor, desde el pueblo de Latillo, donde hoy el profesor Casal, con la comisión de primarias, hizo unos anuncios importantes de la fecha y de que, bueno, hay que volcarnos también a ese cambio que exige Venezuela, y lo estamos planteando por vías democráticas, pacíficas, constitucionales. Entonces ese es el llamado a luchar por los derechos económicos y sociales, pero también a involucrarnos en el cambio político venezolano, y vienen nuevas jornadas en las comunidades, en los estados. Y bueno, a partir de hoy la primaria también pasa a jugar un papel importante en el elemento político venezolano. O sea, estaba hablando de la elección primaria para llegar al consenso unitario de un solo candidato opositor. A eso te estás refiriendo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Está bien, sí. Estamos pendientes con el profesor Casal de invitarlo a este programa para que nos exponga detalladamente la programación, los plazos, los mecanismos, las alianzas y todas esas cosas, porque tenemos una enorme fe en ese proceso, conocemos su seriedad, conocemos la impecable condición humana que tiene tanto él como el grupo que lo acompaña, y creo que merece pues un programa también en torno a ese asunto. Entonces, bueno, Eduardo, el tiempo se nos acabó. Lamentablemente hay mucha tela que cortar todavía. Seguramente tendremos ocasión de encontrarnos nuevamente y estoy seguro pues que tú atenderás nuestra invitación. Así que nos despedimos con muchísimo gusto y placer. Volveremos a estar con ustedes. Muchas gracias, Eduardo, por tu compañía. Gracias, profesor. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.